Soy de un pueblo pequeño de Colombia, de unos 3000 habitantes. En el pueblo, las personas mayores siempre han contado una leyenda sobre una mujer que aparece en las noches, en caminos y carreteras. Es un lugar donde todavía es común salir en burro o caminar largos trayectos entre montes y cultivos. Según los relatos, quienes han visto a esa mujer dicen que viste completamente de blanco y que no tiene pies, como si flotara. Desde niño escuché esas historias de parte de mis abuelos y otros mayores, pero nunca pensé que me pasaría algo relacionado. Trabajo transportando personas en un carro, sobre todo a quienes salen tarde de sus trabajos, ya que no hay transporte público para entrar al pueblo. Una noche, cerca de la medianoche, iba saliendo hacia la carretera principal para recoger a alguien. En la plaza del pueblo vi a una mujer vestida de blanco. No le di importancia porque era época de fiestas y había gente a esas horas. Pero más adelante, después de cruzar el puente que separa el pueblo de la carretera, la volví a ver. Era la misma mujer. Esta vez no pude distinguir su rostro. En ese momento sentí náuseas y se me erizó la piel. No supe explicar por qué, pero fue una sensación muy fuerte. Después de eso, hablando con otros colegas que hacen el mismo trabajo, varios me dijeron que también la han visto en distintas ocasiones. Todos coinciden en lo mismo. Nunca logran verle el rostro y siempre sienten esa misma sensación extraña. Nadie se ha atrevido a detenerse. Y todos estamos de acuerdo en algo. Lo que sea, no parece ser de este mundo. Cuando yo tenía alrededor de 4 años, mi hermana mayor escuchó ruidos en la casa. En ese momento no había nadie más, solo ella. Teníamos 2 perros y una gata, pero estaban dormidos. Al escuchar los pasos, lo único que se le ocurrió decir fue: "Puedes quedarte si quieres". Desde ese día comenzaron a pasar cosas. Una mañana, alrededor de las 8, mi mamá estaba en el comedor trabajando en la computadora. Desde ahí se veía un pasillo con los cuartos a los lados. De pronto escuchó que una puerta se abría, específicamente la del cuarto que compartíamos mi hermana y yo. Era raro, porque a esa hora nosotras solíamos seguir dormidas. Mi mamá llamó a mi hermana, pero lo que vio fue algo distinto. Dice que alcanzó a ver un pie dando un paso, luego una cabeza asomándose. La boca se abrió y de ella salió vapor. No pudo ver el cuerpo completo porque estaba parcialmente cubierto por la pared. Tiempo después nos mudamos, pero las cosas no se detuvieron. En la nueva casa se escuchaban ruidos y las cosas se movían de lugar. Una madrugada, salí por agua y vi a alguien sentado en el piso, abrazando sus rodillas y moviéndose hacia adelante y atrás. Pensé que era mi hermana, pero ella estaba dormida. Parpadeé, y ya no había nadie. Las cosas continuaron incluso cuando nos mudamos otra vez. En la casa actual, que tiene 2 pisos y una azotea, las puertas se cierran solas con seguro y luego se abren como si alguien estuviera dentro. En el cuarto de la azotea se escuchan pasos en el techo, aunque no se puede subir ahí. En diciembre, mientras decorábamos la casa, mi mamá tomó una foto. En ella se ve claramente a alguien asomándose desde la azotea. En ese momento, mi hermana y yo no estábamos en casa, y mis papás estaban afuera. Mis otras hermanas ya no viven ahí. Hasta hoy no sabemos qué es, pero sigue pasando. Esto ocurrió en 2012, en la Ciudad de México. Yo tenía unos 8 años. Mi mamá y mi tía tenían una reunión de trabajo, y como después íbamos a salir a cenar, decidieron dejarnos, a mis hermanos y a mí, en casa de mi tía. Nuestro primo se quedó a cargo de nosotros. Esa casa siempre tuvo fama de que pasaban cosas raras. Mi primo decía que escuchaban voces y veían sombras. Esa tarde, como a las 6:30, ya estaba oscureciendo y estaba por llover. Nosotros estábamos viendo una película y mi primo estaba en su cuarto, 2 pisos arriba. En un momento, mis hermanos salieron a la tienda y a mí me pidieron que recogiera la ropa del patio antes de que empezara a llover. Cuando terminé, entré a la casa, dejé la ropa y me senté en la sala. En ese momento comenzó a llover. La casa se quedó en silencio. Solo se escuchaba la lluvia y la televisión pausada. Todo estaba oscuro y yo estaba prácticamente solo. De repente, sentí un miedo muy fuerte, sin razón clara. Entonces escuché una voz desde la cocina. Alguien dijo mi nombre. Me asusté, pero cuando volvió a hablar, creí reconocer la voz de mi hermana. Escuché claramente: "Ven y luego ven, estamos aquí". Pensé que habían regresado y que querían asustarme. Me levanté y caminé hacia la cocina.
Mientras me acercaba, escuchaba más susurros y pequeñas risas. Cada vez eran más claras. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de la cocina, escuché que alguien entraba por la puerta principal. Miré, y eran mis hermanos, llegando de la tienda. En ese instante, todas las voces se detuvieron. Me quedé paralizado. Luego corrí hacia ellos y les conté lo que había pasado. Ellos me dijeron que nunca estuvieron dentro de la casa en ese momento. Habían tardado más por la lluvia. Mi primo tampoco había bajado. Cuando revisamos la cocina, no había nadie. Hasta hoy no sé quién me hablaba desde ahí. Y lo que más me inquieta es pensar qué habría pasado si abría esa puerta. No soy alguien que crea mucho en estas cosas, pero hace años viví algo que no supe cómo explicar. Fui con mi familia y unos amigos a Pampa Dolores, un lugar en el norte de Chile donde ocurrió una batalla importante durante la Guerra del Pacífico. Solíamos ir al atardecer, tanto por el recorrido histórico como por la experiencia de caminar sobre el caliche, que al quebrarse bajo los pies, da la sensación de que alguien te sigue. En esa zona es común encontrar objetos antiguos. Siempre recogíamos cosas, pero mi papá tenía una regla muy clara: nunca tomar objetos personales. Yo no le hice caso. Encontré un prendedor en lo que parecía ser un pedazo de uniforme antiguo y decidí guardarlo. Días después regresé a Santiago. Ahí comenzaron a pasar cosas extrañas en el departamento. Se escuchaban ruidos sin explicación, mi perrita lloraba sin motivo, sentíamos como si alguien entrara al lugar, y las luces se encendían solas. Al principio lo tomamos con humor junto a mi hermano, incluso le pusimos un nombre a eso que molestaba: Wilfredo. Pero con el tiempo dejó de ser gracioso. Las visitas también empezaron a notar cosas raras, a sentir presencias o incomodidad en el departamento. En mi familia nadie es particularmente creyente, así que no le encontrábamos una explicación clara. Hasta que una amiga sugirió que podía tratarse de algo relacionado con un objeto. En ese momento recordé el prendedor. Decidí sacarlo de la caja donde lo tenía guardado y, sin pensarlo mucho, hablé en voz alta. Le pedí disculpas por haberlo tomado y le prometí que lo devolvería cuando volviera al norte. Después de eso, todo se detuvo. No volvieron los ruidos, ni las sensaciones extrañas. No sé si fue coincidencia o no. Nunca regresé al norte, pero desde entonces, de vez en cuando saco el prendedor, le hablo un momento, y lo guardo otra vez. Casualmente, esto me pasó la semana pasada. Trabajo en una panadería donde hacemos tiras de pan para repartir a distintos negocios. Normalmente estoy en el turno de la tarde, preparando la masa para que luego se cocine en la noche. El encargado de eso es el dueño, un señor de unos 70 años. La semana pasada se fue de viaje con su esposa y me dejó a cargo del horno, ya que soy el único que sabe usar el horno rotativo. Durante toda esa semana fui todos los días a trabajar a las 10 de la noche. El dueño vive en una casa conectada a la panadería por un pasillo, y dejó a su nieto cuidando la casa. Ese nieto es amigo mío, así que pasábamos el rato viendo películas hasta que el pan estuviera listo para hornear, a veces recién a las 2 o 3 de la mañana. El problema empezaba cuando me quedaba solo. Mientras trabajaba en la panadería vacía, con el ruido constante del horno, comencé a notar cosas raras. Veía figuras por el rabillo del ojo constantemente, como si alguien caminara entre los estantes o pasara detrás mío. A veces incluso hablaba pensando que era mi amigo, pero al darme cuenta, estaba completamente solo. También se caían cosas sin explicación. Espátulas, cuchillos, bolsas de papel pesadas. Los plásticos que cubren los estantes se movían como si alguien los tocara. Esto pasó todas las noches. La segunda noche fue la peor, porque entre el ruido del horno me pareció escuchar voces. A partir de ahí empecé a usar auriculares para no escuchar nada más que música. Lo más extraño era una figura baja, de aproximadamente 1,30 m, completamente oscura. La veía moverse rápido, esconderse detrás de las máquinas, pasar por el portón, meterse entre los cajones de madera donde se deja leudar el pan. Cada vez que intentaba mirarla directamente, no había nada. Era constante, casi cada minuto. Lo raro es que llevo años trabajando en ese lugar durante el día y nunca me pasó algo así. Solo ocurría en el turno nocturno. Días después, hablando con la esposa del dueño, le comenté lo que me había pasado. Ella me escuchó y me dijo, con total naturalidad, que era la Luli. Luli era una de las nietas del dueño. Solía ir mucho a la panadería porque su padre la llevaba después del colegio.
Era inquieta, le gustaba meterse entre las máquinas, trepar cajas y jugar con la masa. Murió hace 2 años, a los 12, por leucemia. La mujer me dijo que, según ellos, aparece por las noches, como si siguiera jugando. Eso me dejó en shock. No soy alguien que crea en fantasmas. He trabajado de noche, he estado solo en lugares oscuros muchas veces, y rara vez me asusto. Durante esas noches en la panadería no sentí tanto miedo como molestia, como si fueran alucinaciones constantes. Pero después de escuchar eso, ya no lo veo igual. Sigo pensando que debe haber una explicación lógica, pero también entendí algo. Cuando te pasa a vos, se siente completamente real. Y es mucho más difícil descartarlo tan fácil como antes.